Bienvenidos a una nueva clase del taller de radio y locución. Mi nombre es Alicia y hoy vamos a hablar de esas personas que no quieren saber nada con hacer la carrera o hacer un taller o hacer leer un ebook, ¿sí? Acerca de locución y que necesitan la locución para trabajar, para vender sus servicios, para hacer quizás tener un proyecto, de podcast o lo que sea que quieran implementar y donde necesiten la voz y hablar con gente y demás. Mi nombre es Alicia, estoy dando todas las semanas clases gratis a través de YouTube. Se pueden suscribir para recibir la clase, obviamente todas las semanas van a tener un tema nuevo a desarrollar. Recuerden también que pueden encontrarme en las redes sociales, en donde también me pueden charlar, ¿sí? Preguntarme sus dudas o sugerencias también, ¿por qué no? Y bueno, lo podemos desarrollar en alguna otra clase. Vamos al primer paso, los primeros pasos. Este video se va a llamar Los primeros pasos, el primer paso, pero son unos cuantos y hay que hacerlo de manera natural, ¿sí? No nos vamos a gastar mucho, ¿sí? Vamos a hacerlo tranqui porque esto justamente es para gente que no quiere estudiar locución. Entonces, vamos a hacerlo tranqui. Lo primero para mí es escuchar. Primero, plantear un objetivo. A ver, ¿qué quiero? ¿Quiero hacer un podcast? ¿Quiero hacer radio? ¿Quiero hacer streaming? El objetivo es lo primordial. Después, vamos a ir a los referentes de ese ámbito. Por ejemplo, si quiero hacer un podcast, tengo que escuchar sí o sí podcast. O sea, porque uno tiene una idea del podcast ahí lejos, pero si no se pone a explorar los referentes de ese ámbito, no vamos a saber cómo hacerlo, la verdad. Bueno, para mí lo fundamental es escuchar, pero no lo vamos a escuchar por ocio, digamos. Lo vamos a escuchar profesionalmente. ¿Cómo escuchamos profesionalmente? Hay que prestar atención, para mí, como si es, por ejemplo, podcast, el contenido. ¿Cómo lo están desarrollando en el tiempo? Por ejemplo, un podcast puede durar entre 20 minutos, 15. Bueno, ¿cómo desarrolló el contenido? ¿Qué estructura tiene ese podcast? Lo mismo para radio, ¿no? ¿Qué contenido están tocando, no? ¿Cómo se desarrolló el contenido en ese programa de radio? ¿Cuánto tardaron en desarrollar el contenido? Bueno, ese sería el paso 1 para mí. Escuchar a un profesional, a un referente que te guste. Primero ver el contenido y después también analizar algunas cositas como la voz, qué voz usa, cómo, por ejemplo, no digo qué voz usa, a ver, ¿está simpática, por ejemplo? ¿Está hablando todo el tiempo así de arriba? ¿O es un poco más sobria, digamos, como más neutra en el tono, ¿no? Eso son detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, escuchar a un referente, ¿sí? Y plantear primero el objetivo, obviamente, y buscar ese tipo de nicho, ¿no? Ese tipo de contenido y escucharlo y ver a quién invita, cómo pregunta, qué es lo que pregunta, ¿sí? Ese sería el primer paso, escuchar profesionalmente. Bueno, después de escuchar y analizar profesionalmente, ver cómo pone la voz, es simpático, es serio, ¿sí? Cómo se lo toma, ¿no? Obviamente cada uno va a tener su mirada del tema que desarrollás en el podcast, no va a ser el mismo que tu referente y está bueno que sea distinto. Pero nos metemos en el paso 2, para mí, que es analizar y copiar. Vos decís, ay, Alicia, te estás copiando. No importa. O sea, estamos practicando, estamos tratando de buscar nuestra personalidad en el objetivo que planteamos en el paso número 1. ¿Sí? Entonces vamos a analizar y copiar lo que sea. O sea un podcast. Me bajo una aplicación de grabadora de voz y me pongo a hacer un podcast como si estuviera en la piel de ese referente que empecé a escuchar o a analizar. ¿Sí? Me voy a grabar, ¿sí? Y me voy a copiar. Quizás el contenido también podés copiarlo porque estás haciendo una prueba, no lo vas a subir a ningún lado. Quiero pensar, ¿no? Vas a analizarlo, lo vas a copiar, vas a grabarte, no sé, si quieres hacer contenidos en redes sociales, vas a grabarte haciendo contenidos en redes.
en tu celular sin subirlo, lo vas a analizar antes de subir, ¿no? O sea, si querés algo de un buen nivel, analízalo antes de subir, ¿sí? Entonces vas a grabar el podcast, vas a grabar las redes sociales, vas a grabar un video de YouTube, ¿sí? Vas a hacerlo en base al tema que vas a desarrollar con las habilidades que tiene tu referente. Entonces el paso 2 sería ejecutarlo, ¿no? Hacerlo, grabarlo y ver si te sentís cómoda, cómodo. ¿Por qué no? Porque por ahí decís, al principio va a costar. Ojo, que exponerse no es fácil. Todos dicen, ay, qué lindo hacer redes sociales, pero no es fácil. Te vas acostumbrando, ¿sí? Así que bueno, el segundo paso sería analizar y copiar. Bueno, último, para mí es evaluar el contenido que acabas de analizar y copiar. Paso 3. ¿Por qué? Porque tenés que ver qué calidad tiene, qué tenés que mejorar. Por lo general yo me fijo en el contenido, algunas variantes de la voz, ¿sí? Si está bien, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo de comedia y estoy con un tono bajo, es aburrido y no tiene que ver con el contenido ni con el mensaje. Recuerden, en los otros videos estuve hablando del qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo, a quién se lo estás diciendo, ¿sí? Eso está en las otras clases. Tienen que ir para atrás y mirarlas. Y poner un like, obviamente. Bueno, entonces vas a ejecutar en realidad y evaluar lo que hiciste. O sea, en el anterior hiciste la copia, lo analizaste y ahora vas a evaluar si tenés que cambiar algo, ¿sí? Entonces podés, primero, el volumen de la voz, que se escuche bien, y ahí nos metemos de vuelta en otro video, que es foniatría casi, que es la articulación. Pronuncié todas las letras de las palabras que quise comunicar, básico. Me apuré, ¿sí? La lentitud a la hora de hablar te va a dar la posibilidad de abrir la boca y pronunciar las letras de la palabra. Esto lo machaco cada rato, pero es necesario. ¿Qué más? Bueno, el volumen, esto de lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, tiene que ver mi cara con el mensaje, ¿sí? Porque por ahí uno prende la cámara y pone una cara de nervios. Y en realidad estás transmitiendo comedia y tu cara dice otra cosa. Entonces el lenguaje no verbal, que también está en otro video, te está acompañando constantemente, ¿sí? En lo que vas a hacer en tu producto, digamos. Que puede ser un podcast, puede ser un streaming, lo que sea. Los 3 pasos son escuchar, ¿sí? Analizar y copiar. Y por último, evaluarlo, a ver si lo subís o no lo subís a las redes sociales, al podcast o lo que sea, ¿sí? Si te gustaron estos pasos, acuérdate que hay muchos más detalles en los anteriores videos. Y si querés tener todas las semanas una clase gratis de locución, te sugiero que te suscribas a este canal y nos estamos viendo la próxima semana. Saludos.